Les decía entonces, por si no me escucharon, que vamos a terminar de hacer repaso, ¿verdad? Fue lo que les dije, el repaso del examen. Nos quedaban solo 2 temillas pendientes ahí, que era el diagrama de cajas, háganse cópiense este ejemplo, porfa, y lo de medidas de variabilidad. Les doy chance. Muy bien, dice así, chicos, mientras lo van terminando de copiar. En el siguiente diagrama de cajas se muestra la información acerca de la edad en años de un grupo de 16 personas. Ok, son 16 personas las que tenemos acá en cuestión. Recordemos que en el diagrama de cajas siempre el dato que estaba de primero iba a ser el mínimo, ¿verdad? El dato que estaba de último iba a ser el máximo. Y los 3 datos que tiene la caja son los cuartiles. Por ejemplo, acá va el cuartil 1, acá va el cuartil 2 y acá va el cuartil 3. ¿Ok? Acá podemos ponerle edad. Recuerden también varios detalles, ¿verdad? Tenemos que recordar que el cuartil 2 era lo mismo que la mediana. No se les olvide eso. El cuartil 2 era lo mismo que la mediana. Ok. Ahora, a la caja o al diagrama de cajas podíamos hacerle 2 tipos de distribuciones. La distribución con el porcentaje y la distribución de las personas. Si hacemos la distribución del porcentaje, siempre cada parte de la caja iba a tener 25%. Entonces, por ejemplo, del mínimo al cuartil 1 hay un 25% de personas. Del cuartil 1 al cuartil 2 hay un 25% de personas. Del cuartil 2 al cuartil 3 hay un 25%. Y del cuartil 3 al máximo hay otro 25. Recuerden, chicos, esto lo habíamos hablado, ¿verdad? La distribución porcentual siempre va a ser la misma en todas las cajas. Ahora, la distribución de personas no va a ser la misma. Eso ya va a variar, va a cambiar, depende de la cantidad de personas que tengamos. En este caso hay 16 personas, ¿verdad? Y si agarramos 16 personas y lo dividimos entre 4 partes iguales, eso puede ser en calculadora, 16 dividido entre 4, eso nos da 4. Quiere decir que cada parte va a tener 4 personas. Del mínimo al cuartil 1 hay 4 personas. Del cuartil 1 al cuartil 2, del cuartil 1 al cuartil 2 también hay 4 personas. Del cuartil 2 al cuartil 3, 4 personas. Y del cuartil 3 al máximo, 4 personas. Son 2 tipos de distribuciones que se le pueden hacer a la caja siempre. Y yo les puedo pedir por cualquiera de las 2, ¿verdad? Entonces, yo les puedo decir a ustedes, por ejemplo, varias preguntas que podría hacerles, por ejemplo, es, ¿cuántas personas tienen más de 35 años? Entonces usted dice, ok, el 35 años está acá. Y las personas que tienen más de 35 años son estas 4 y estas 4. O sea que las personas que tienen más de 35 años serían 8 personas. Pero yo también podría preguntarles cuánto porcentaje tiene más de 35 años. Y ya ahí la pregunta va dirigida hacia los porcentajes, entonces diríamos 25% y 25% son 50%. Por eso les digo que la caja tiene 2 tipos de distribuciones y tienen que ser cuidadosos porque se les puede pedir cualquiera de las 2, ¿verdad? Se les puede pedir sea porcentajes o sea la cantidad de personas que hay en ese rango que se les pide, ¿verdad? Otra pregunta, yo les podría pedir, ¿cuántas personas tienen entre 20 y 30 años?
en ese grupo de personas que estamos analizando. De las personas que tienen entre 20 y 30 años son 4. Y si les preguntara cuánto porcentaje, 25%, ¿verdad? Muy bien. Otro detalle que se les puede pedir de las cajas, chicos, son los recorridos, no lo olviden. Estaba el recorrido, que el recorrido era el dato máximo menos el dato mínimo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, chicos, el recorrido sería el dato máximo, que es 55, ¿verdad? Vean bien el dato máximo, acá está, menos el mínimo, que es 20, menos el dato mínimo, que es 20. Y 55 menos 20 nos da 35 y de esa forma tan sencilla se calculó el recorrido. También se les puede pedir el recorrido intercuartílico. ¿Verdad? El recorrido intercuartílico. Que el recorrido intercuartílico, si ustedes recuerdan la formulita, era el cuartil 3 le quitamos el cuartil 1. Lo mismo, simplemente aplicar. El cuartil 3 sería 50, ¿verdad? Y el cuartil 1 sería 30. Y 50 menos 30 nos da 20. Y así de sencillo se calcula el recorrido intercuartílico. Chicos, ¿hay alguna pregunta acerca de diagramas de cajas? ¿Algún detalle? Ya les hice como un resumen de todos los elementos que tienen que dominar. Son esos que les acabo de mencionar. Ahí no hay como nada adicional o nada extra como que se les vaya a pedir. ¿Pero hay alguna pregunta? ¿Todo en orden? Total. Sí. Ok, pues pasamos al siguiente tema. El siguiente tema que les entra es la variabilidad relativa. Chicos, la variabilidad relativa, básicamente y muy en resumen, era aplicar dos fórmulas. Fue lo que vimos justamente antes de vacaciones, ¿verdad? Acá teníamos la fórmula del coeficiente de variación, y teníamos también la fórmula de la posición relativa. Fórmula también de la posición relativa. Entonces, por ejemplo, en el caso del coeficiente de variación, ustedes la fórmula que habíamos aplicado, ustedes la recordarán, era la desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por 100. Recuerden que aquí los datos siempre se les van a dar, chicos. Yo a ustedes les voy a regalar la desviación estándar y les voy a regalar la media. Eso lo único que tienen que hacer es aplicar. Lo que sí sucedía era, por ejemplo, que yo les pedía el coeficiente de variación de varios grupos o de varias personas. Les había que ir calculando una por una, de forma muy cuidadosa, y luego pues ver cuál era mayor o cuál era menor, ¿verdad? Ahí les pedían. Pero es simple y sencillamente aplicar esta fórmula y yo les voy a dar los datos. Ahora, recuerden algo. Al coeficiente de variación también se le llama variabilidad relativa. También se le llama variabilidad relativa. Entonces, si yo les pido la variabilidad relativa, lo que les estoy pidiendo es el coeficiente de variación. En el caso de la posición relativa, la fórmula era el dato menos la media dividido entre la desviación estándar. Esas son las dos formulillas que hay que dominar. Entonces vamos a hacer un ejemplo así rapidísimo, nada más para terminar.
Muy bien, se copian ese ejemplo, chicos. Más o menos algo así es lo que les va a entrar a ustedes. Mientras lo van copiando, voy a ir ahí de una vez como explicando. Dice que observe la siguiente información. Me dan información de dos niveles, ¿verdad? De séptimo y de octavo. En séptimo me regalan la desviación estándar y el promedio. Chicos, recuerden que el promedio, y si quieren también lo pueden escribir ahí, el promedio es lo mismo que la media. Es exactamente lo mismo. Así que ahí me están hablando de la media aritmética. Luego me regalan en octavo lo mismo, ¿verdad? En octavo año me regalan la desviación estándar y el promedio. Perfecto. Dice que Ana es estudiante de séptimo y obtuvo un 75. Eso es como para el dato, no sé si recuerdan, ¿verdad? Y Juan es estudiante de octavo y obtuvo un 80. Primera pregunta. ¿En cuál nivel hay mayor variabilidad relativa? Si ustedes recuerdan, chicos, variabilidad relativa se refiere al coeficiente de variación, ¿verdad? Se refiere al coeficiente de variación. Eso significa que tenemos que calcular los dos coeficientes de variación, el de séptimo y el de octavo, con la fórmula, por supuesto, y ver cuál es mayor. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, vamos a encontrar primero el coeficiente de variación de séptimo. Aplicamos la fórmula. Si ustedes recuerdan la fórmula de coeficiente de variación, la fórmula era la desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por 100. Entonces, si aplicamos el coeficiente de variación de séptimo, nos daría más o menos algo así. Desviación estándar en séptimo, ¿verdad? 8. Entre media aritmética, o el promedio, que es lo mismo, 80. Y multiplicado por 100. Calculadora eso nos daría 8 entre 80 multiplicado por 100. Nos da 10%. Quiere decir que el nivel de séptimo tiene una variabilidad relativa o un coeficiente de variación, que es lo mismo, de 10%. Vamos ahora a calcular el coeficiente de variación de octavo. Se hace prácticamente lo mismo. Se aplica la fórmula de coeficiente de variación o variabilidad relativa, que es lo mismo, que es la desviación estándar entre la media por 100. Entonces sería desviación estándar. Estamos ahora en octavo, ¿verdad? 11. Entre la media aritmética, 65 por 100. Y nos da 16,92. Quiere decir que la pregunta era ¿en cuál hay mayor variabilidad relativa? Quiere decir que la respuesta sería que en octavo, ¿verdad? Claramente. En octavo estamos observando que nos dio más grande porque nos dio 16,92. En séptimo apenas nos dio 10. Y por lo tanto, octavo es en el que hay mayor variabilidad relativa. Eso es todo lo que les va a entrar de esa parte. En posición relativa, lo mismo. Dice que entre Ana y Juan, ¿cuál obtuvo mejor posición relativa? Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a encontrarle la posición relativa a Ana, posición relativa de Ana, y también vamos a encontrar la posición relativa de Juan. ¿Cuál era la fórmula para la posición relativa? Era el dato menos la media dividido entre la desviación estándar. Entonces empecemos con la posición relativa de Ana. El dato de Ana, ok, nos vamos a fijar. Dice que Ana es estudiante de séptimo y obtuvo un 75. Ahí está el dato de Ana. Entonces sería 75 menos la media. Como Ana es una estudiante de séptimo, vamos a utilizar los datos de séptimo, ¿verdad? Obviamente. Hay que ser muy cuidadosos ahí. Entonces, la media es 80.
Entonces sería 75 menos 80 entre la desviación estándar, que de nuevo, como Ana está en séptimo, utilizamos la desviación estándar de séptimo, que es 8. $75 menos 80 entre 8 y dice que nos da menos 0,62. Ahora vamos con la posición relativa de Juan, con la misma fórmula, dato menos media entre desviación. Lo único que hay que tener cuidado acá es que Juan está en otro nivel y por lo tanto son otros datos, ¿verdad? Sería, dice que Juan es un estudiante de octavo, ahí está, Juan es un estudiante de octavo y obtuvo un 80. Entonces, ese sería el dato de Juan, un 80. Menos la media. Como Juan está en octavo, la media aritmética que vamos a utilizar en ese caso es la de octavo, ¿verdad? Que sería 65. Entre la desviación estándar, que bueno, en octavo recuerdo que era 11. Vamos a ver entonces, 80 menos 65 sobre 11. Y nos da 1,36. Muy bien. ¿Cuál tiene la mejor posición relativa? El que dio un valor más alto. Ana, en este caso, dio negativo. Entonces, la mejor posición relativa en este caso sería la de Juan. ¿Verdad? La relativa sería la de Juan. Esa sería la respuesta correcta. El que tuvo la mejor posición relativa fue Juan. Chicos, ¿preguntas de este tema? No, pues. ¿Orden? ¿Todo claro? Bueno, chicos, hasta acá lo vamos a dejar por hoy. Ajá. Y de ahí nos estamos hablando la otra semana, entonces. Profe. No, Chao. no, profe. Ya, profe. Gracias. Buen día, chicos, para ustedes también. Chao. Igual.